Hola, ¿qué tal? Feliz domingo. Hoy es domingo 13 de marzo del año 2022. Es el segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 5 al 12 y del 17 al 18. Dice así: En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy, de este segundo domingo de Cuaresma, está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban,
Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decían. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, hoy domingo, la mayoría de los lugares vamos a ver que nos van a hablar de pues más que nada de la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se transforma a sus apóstoles. Sin embargo, me gustaría yo tocar algunos puntos que quizá no son muy escuchados o no lo escucharíamos mucho porque muchos se enfocarán en la transfiguración. Vemos pues en primer lugar que nos habla la primera lectura de Abraham. Abraham que Dios hace una alianza con él. Dios hace una alianza con el Señor. ¿Y por qué? Porque Abraham creyó lo que le dijo. Si vemos, dice en el versículo 5 que Dios hace una promesa a Abraham. Dice que si puede contar las estrellas del cielo, así será su descendencia. Y Abraham cree en él. Sin embargo, a pesar de que pues creyó, nos dice que creyó, aún tiene un poco de duda y le dice a Dios, ¿verdad? En el versículo 8, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y es aquí donde Dios le pide una ternera, un carnero, la tórtola del pichón, para hacerle ver que si con palabras no cree, con las obras que va a hacer el Señor, al pasar la antorcha y quemar los animales, pues crea, ¿no? Que crea realmente que es Dios quien le está hablando. Y por esa alianza que Dios hizo con Abraham, lo seguimos todavía creyendo en él, ¿verdad? Nos dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Cuánta fe es la que tenemos? ¿Cuánta fe es la que poseemos o qué tanto le creemos a Dios? Y eso mismo nos viene a remarcar San Pablo en el versículo 37, en el versículo 17, perdón, del capítulo 3. Nos exhorta pues a seguir el ejemplo que Él nos ha dejado, que Dios nos ha dejado a través de los discípulos, a través de los apóstoles. Dice San Pablo, nos exhorta pues a seguir su ejemplo de todos los que caminan rectamente. Pareciera que Pablo fuera un tanto soberbio y presumido de lo que él nos dice. Sin embargo, nos está llamando a que sigamos fieles en el Señor, ¿no? Más que presumir, Pablo se da cuenta de que es por la gracia de Dios todo y cada uno de los logros que ha obtenido es por la gracia de Dios, y nos pide que seamos como Él para llegar a ser pues seres celestiales. También nos advierte de cómo hay muchos que son enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Miren, a veces no se quisiera tocar estos temas, ¿no? Porque ¿quién va a ser enemigo de la cruz? Y sobre todo más si está en la iglesia, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Miren, un enemigo de la cruz podría ser, o es uno de ellos, aquel que solo te predica puro amor, pura misericordia,
puro está bien, no pasa nada, sigue igual, poco a poco. Miren, en la transfiguración Jesús se encuentra con Elías y con Moisés y hablan y nos dice que hablaban de la muerte que va a sufrir. Para llegar a la gloria, para llegar a la resurrección, para llegar a ser plenamente feliz, tenemos que pasar por el sufrimiento. Y eso es algo que hoy ya no se nos quiere predicar. Muchas de las veces ya no se predica el sufrimiento. O ya más bien ya no quiere pasar por el sufrimiento. Todo lo queremos pura felicidad, todo bien ganado, bien suavemente. Nadie se quiere sacrificar, nadie quiere sacrificar su tiempo, su vida. Y entonces nos dice que cambiemos, que caminemos pues como San Pablo, que no nos dejemos llevar por aquellos que ya no quieren ser amigos de la cruz. Nos invita pues a cambiar de camino, a arrepentirnos del mal camino. Si bien recuerdan el miércoles de ceniza, ¿qué te dijeron cuando fuiste a recibir la ceniza? Si es que fuiste a recibir la ceniza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. La pregunta sería aquí, ¿te has arrepentido de alguna fechoría, de alguna actividad injusta, de alguna injusticia que hayas hecho? ¿Te has arrepentido realmente? Al decir enemigos de la cruz, no solamente es fuera, no solamente es dentro de la iglesia. Tú mismo en tu familia, tú mismo eres enemigo de la cruz cuando por tu egoísmo, por tu incredulidad, por tu fe mediocre que tienes un pie en la iglesia y el otro en las cosas mundanas. Tú que crees en Dios y más aún todavía que ocupas a Dios para justificarte de muchas cosas. Dices, mira, yo tengo que trabajar horas extras, tengo que trabajar hasta el domingo porque Dios no quisiera que mi familia se quedara sin comer. Es más, yo le pedí a Dios que me diera este trabajo y por eso es que tengo este trabajo y por eso ahora ni siquiera tienes tiempo para ir a misa el domingo, ni siquiera tienes tiempo para estar con tu familia, ni siquiera puedes sacrificar una hora para estar con el Señor, para ir a misa el domingo. Pero, ¿qué tal? ¿Andabas bien de parranda el sábado? El sábado te fuiste de fiesta y fuiste el primero en llegar y el último que se fue. Te estuviste en esa fiesta más de 4 o 5 horas ahí, bailando ahí sentado y a la iglesia no quieres ir. Esos son también los enemigos de la cruz. Esos son también los que nos deberíamos de cuidar porque eso se contagia. Eso se te puede pegar, como dicen, ¿verdad? Eso es precisamente por lo que tenemos que luchar. Tú que no quieres ir a misa el domingo, tú que no tienes tiempo para Dios, tú que te dedicas a hacer otras cosas menos las cosas de Dios, tú que te dedicas a robar, extorsionar, que causas daño a la sociedad y desvergonzadamente, fíjense, hay quienes todavía antes de cometer sus fechorías cínicamente se persignan. Oye, vas a cometer un delito, vas a cometer una actividad injusta y todavía tienes el descaro de persignarte. Esos también son los enemigos de la cruz. La primera lectura nos dice que Abraham en un momento sintió ganas de quedarse dormido y se quedó dormido más bien. Se quedó dormido porque no aguantaba el sueño y en el Evangelio también. No solamente Moisés se quedó dormido, también los discípulos estaban dormidos, estaban cansados, habían caminado mucho con Jesús. Y en el momento de la transfiguración estaban pues dormidos. Basta ya de estar dormidos como los discípulos o como Moisés. Ya despierten, por favor. Hay mucha gente que no se quiere despertar. ¿Y saben qué es lo peor? Gente de iglesia, personas que están en un grupo, en un ministerio. Ya despierten.
y dense cuenta de que Jesús se nos está revelando. Es más, hasta cambia de aspecto, se hace más reluciente, a ver si así lo llegamos a mirar. Miren, esto es algo que quizá a muchos ya se les ha pasado, se les ha olvidado a través de toda esta pandemia, de esta situación. Muchos lugares ya abrieron, muchos lugares ya puedes entrar libremente a las tiendas, a los malls, a las marquetas, muchos lugares. Y pareciera que en la iglesia no quiere despertar, quiere seguir igual. En muchas de las parroquias siguen dormidos. Y ahí estamos también nosotros dormidos todavía. Y no queremos levantarnos, no queremos alzar la voz. Muchos quieren seguir dormidos. Jesús se nos revela, se hace reluciente y no lo alcanzas a mirar. Sigues dormido y no solamente en la iglesia, no solamente los que están en la iglesia están dormidos, como les digo, también sigues dormido porque no te das cuenta que estás destruyendo tu propia familia por el vicio, por el egoísmo, por la soberbia, por tus infidelidades. Has dañado a tu esposa, has dañado a tu mujer, has dañado a tus hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos de que ustedes se estén separando? Y ellos están sufriendo, están cegados, dormidos todavía y no ves lo resplandeciente que está el Señor y te está llamando. ¿Por qué no les das más tiempo a tu familia, a tus hijos? Incluso no solamente el alcohol, las drogas, también el juego, la diversión. Miren, no vamos lejos. Yo no soy mucho es más, no soy de deportes ni nada, pero da vergüenza que esté pasando esta situación que pasó en el domingo pasado, en los juegos pasados en México. Oye, sigues dormido y piensas que lo que haces está bien. Ya despierta, date cuenta que no esa es la forma de actuar de las personas. Dios no quiere que sigas actuando así. Ya despierta, el mundo se va a llevar a nuestros hijos. El alcohol, las drogas, la violencia, la injusticia, la riqueza y el poder los va a arrastrar si tú no despiertas. ¿Hasta cuándo te vas a quedar dormido? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que realmente necesitas a Dios para estar bien? ¿Hasta cuándo piensas despertar de tu mundo en que tú vives? ¿Hasta cuándo piensas despertar de ese sueño donde piensas que todo está bien, que no pasa nada? Es momento pues de despertar y ver cómo el Señor se resplandece por cada uno de nosotros. Se resplandece y nos llama. Y pues ser como el Señor, como los discípulos, estar en la presencia de Él es lo mejor que puedes experimentar. Las visitas al Santísimo, el Santo Rosario, las devociones marianas y sobre todo, como buen cristiano, el culmen de un buen cristiano es la Eucaristía. Si alguien dice que es un cristiano pero no vive de la Eucaristía, es un cristiano mediocre. Podrá hacer tantas cosas, pero si no participa de la Eucaristía, de la comunidad, de la liturgia, de la palabra, mira, está viviendo su fe en la mediocridad. Está dormido y una dormitez espiritual. Aquel que ya no ora, aquel que ya no reza, aquel que pues ya nomás se conformó con una misa de domingo y eso muy a fuerza y no hace comunidad. Despertemos pues de este sueño donde piensas que todo está bien y recordemos que el Señor nos sigue llamando a cada uno de nosotros. El Señor pues
nos siga bendiciendo y pues podamos ver su resplandor y que despertemos ya de este sueño. Gracias y que tengan buen día.